Soy Lucio Guberman, licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, magíster de la Universidad de Buenos Aires y me he dedicado a la comunicación política. Soy Jonathan Abelson, soy máster en comunicación política por la George Washington University, doy clases ahí, doy clases en distintas universidades de América Latina. Tengo mi propia consultora que se llama Via Consulting, donde trabajamos en comunicación de campañas y gobierno. Hola, Jonathan Abelson, un encanto de programa vamos a hacer juntos, diálogos en la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenido, te lo digo como santafesino. Muchas gracias, Lucio, por la invitación. Enorme placer estar acá. Bueno, el tema del diálogo va a ser la comunicación política, algo que, bueno, que nos une tanto en lo profesional práctico como consultores, como también en lo académico, tratando de sistematizar y transmitir y discutir en aulas esas prácticas de la comunicación política. En un área que muchas veces está sobrerepresentado el pragmatismo y muy subrepresentada la academia y la reflexión sobre lo que hacemos, que muchas veces estamos muy basados en lo que se hace, en lo que es la real politics y no tanto en lo que dicen los libros o los estudios. Basar un poco nuestro trabajo en los estudios, eso es algo que nos une y que bueno, por eso para mí es un placer estar hablando hoy con vos acá. Vamos a tratar de reflexionar un poco sobre qué es lo que hay detrás de las recetas, ¿no? Creo que nuestros colegas más conocidos tiran, ¿no?, mucho eslogan cómo ganar elecciones en 3 pasos, cosas así, y no sé, que hay un mundo más complejo, que si querés lo empezamos, dado que estamos en una biblioteca tan más como esta de la Universidad Litoral, si te parece empezamos viendo qué hay detrás de las recetas desde los libros, ¿no? Más que recetas hay buenos textos. ¿Vos cuáles rescatás como tus iluminadores del camino de consultor político? Y el camino es largo, digamos. Uno empieza por Weber y Durkheim, inevitablemente por esos textos fundacionales de lo que hacemos para entender a las grandes masas. Pero después creo que uno, a medida que se va haciendo más profesional en este área específica en la que estamos nosotros, hay libros de vuelta un poco más sobre campañas de comunicación de gobierno, como Running for Office de Ron Fouché, que para mí es un libro muy importante, todos los libros de Johnson sobre las distintas campañas. Están editados en inglés, pero se consiguen y para mí son muy importantes porque esta es una profesión mucho más desarrollada en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Nosotros creo que somos la primera camada, la primera generación de consultores formados que estamos trabajando profesionalmente en esto y no quizás migrantes de alguna otra disciplina como las encuestas o el periodismo. Entonces, esos libros mencionaría primero, pero también creo que a medida que uno crece y se desarrolla, hay libros más puntuales que iluminan sobre algún tema muy específico de nuestra profesión y no tanto de toda la profesión. No sé, Homo Sapiens, creo, de Yuval Harari, de Homo Deus, que habla, ¿no?, de cómo el ser humano desde que nació construye mitos y construye narrativas para organizarse. Anatomía de un instante de Cercas, que habla del intento fallido de golpe de Estado en España en el 81, creo que fue. Hay distintos libros, Bowling Alone, que son de los primeros libros que hablan de la injerencia de los celulares y del internet en nuestra vida cotidiana, de cómo mientras somos más sociales también somos más individuales. Hay muchos libros que iluminan alguna parte específica y creo que la sumatoria de esos libros, a mí al menos, es lo que me va dando distintas pistas sobre cómo armar algo que no está tan armado. Porque, como te decía, creo que somos la primera generación que estamos haciendo esto profesionalmente. Puntualmente el escándalo político, ¿no?, de Thompson también ilumina todo este tema de los escándalos y las crisis. Totalmente. Sí, ese me lo recomendaste vos, de hecho, pero sí. Ya debe ser bastante, porque yo ni me acordaba que habíamos hablado de Thompson. Pero bueno, pasando de los... Pero pará, vos ¿cuál
¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles lees? ¿Cuáles, Yo agregaría a la lista interesantísima que hiciste. Te estoy chupando un poco las medias, pero después me voy a poner un poco más áspero, no te confíes. Le hiciste una lista interesantísima y le agregaría La construcción del espectáculo político de Edelman, que es un libro que rompe un poco el sentido común que tenemos para ver, ¿no? Edelman dice cosas no obvias como en política hay muchas soluciones buscando los problemas, ¿no? Claro. Nosotros escuchamos siempre el cuento inverso, ¿no? Hay que resolverle los problemas a la gente, ¿no? Edelman dice, hay muchas veces que vienen políticos con la solución en una varijita tratando de encontrar a dónde está el problema que concuerde con su solución prefabricada, ¿no? Entonces, bueno, con cosas, no solo esa, varias declaraciones de ese tipo que hacen interesante el libro del espectáculo, la construcción del espectáculo. Te tomo político. ese hilo y te hago una pregunta, ya que esto es un diálogo. ¿Cómo crees o qué crees de los políticos o los gobernantes que gobiernan basados en encuestas? O sea, que gobiernan diciendo, bueno, yo tengo esta solución, veamos qué dice la gente como para poder vendérsela en una necesidad que quizás es inventada, o yo sé que está, pero hago un reframe o hago una reverbalización para poder venderle mi solución a un problema que quizás no existe realmente en la sociedad. ¿Eso existe, no existe? ¿Lo viste? Mirá, hay un libro interesantísimo que da una respuesta que me la apropié. Lo cito no por elegancia, sino por honestidad intelectual, que es un libro de Martin Plot que se llama El kitsch político, ¿no? Como el arte kitsch, él toma el concepto del arte kitsch y él dice, la política hay tres formas de acción política. Una es esta que vos planteás, ¿no? La de seguir las encuestas, y él dice ese es el kitsch político, ¿no? El de veo qué me piden y actúo según mi conveniencia, o sea, claro, no meterme en zonas difíciles de la opinión pública. La contracara de del kitsch político es la política ideológica, ¿no? Y toma de ejemplo, Plot lo escribió en Estados Unidos, investigó la gestión de Bush. Dice, Bush es la contracara del kitsch. Él va a la guerra aunque las encuestas digan que Estados Unidos no quería ir a la guerra, ¿no? La opinión pública estaba en contra de la intervención en Medio Oriente. Él la llevó igual. ¿Por qué? Por convicción, por ideología, por intereses, por lo que sea, pero estuvo dispuesto a desafiar a la opinión pública. Dice, ¿te tocó trabajar con algún gobernante o candidato que se mida solamente por encuestas? Porque para mí no vale la pena trabajar con un líder político que no tenga una visión segura de dónde quiere ir. Digamos, las encuestas sirven para entender. Me falta darte la categoría intermedia. Pues yo te dije, es una triple clasificación. Entonces tenés entre el kitsch político, que es el de no importa la convicción, no hay interés, hay hacer lo que la opinión pública apruebe, ¿no? Kitsch político. Del otro lado, el político ideológico, la acción política ideológica, dice Plot, que no me interesa nada, no me interesan las opiniones, no me interesa el debate, no me interesa. Yo hago lo que hay que hacer, digo, usando un eslogan más o menos usado en este momento, ¿no? En el medio, dice Plot, está la política democrática, que es una política a la cual cada dirigente llega con convicciones, pero también escucha e intercambia, hace esto, ¿no? Dialoga. Claro. Entonces dice, claro, ahí no es que no tengas convicciones o que no mires las encuestas, las mirás desde tu perspectiva y abierto a ver también cómo construís consensos con otros. Y a mí me gusta me siento cómodo con esa política, con una política en la cual hay convicción, pero también hay diálogo, ¿no? Yo igual estoy desarrollando cada vez una idea que va medio en contra de lo que hacemos, pero cada vez estoy más seguro que el candidato al final no importa tanto. El candidato es un vehículo de una causa que moviliza a la gente. La gente realmente cada vez menos le da importancia a la persona, cada vez menos le da importancia al individuo y a ese héroe o prócer mesiánico que pasaba en los 60, 70 y hasta los 80. Creo que cada vez la sociedad moderna se moviliza más por causas, grandes causas, y termina buscando quién es el mejor vehículo, el mejor candidato o el mejor gobernante que puede llevar adelante esa causa por ellos. Y al final ese gobernante va a terminar modelándose y la trampa está
en que ese candidato o ese gobernante termina creyendo que él es el importante, cuando en realidad lo importante es la causa que ese líder en bandera o puede llevar a cabo. Bueno, ¿Te hace sentido? Me hace sentido, si le agregamos, me hace sentido, venía pensando eso. Primero, no me hacía sentido. Pero después pienso que no tengo un problema con el concepto que vos planteas, sino que lo complementaría con que hay causas en negativo, ¿no? O sea, muchas veces la gente quiere protestar por cómo vienen haciendo las cosas los dirigentes. Entonces se elige un dirigente que expresa el descontento, ¿no? Totalmente. Y esa es otra parte muy interesante de esto. La causa puede ser a favor, ¿no? O en contra de una persona, de un modelo o de otra idea. Y creo que eso, la gran trampa está en no entender lo que uno representa, sino creer que es uno, que es la persona lo importante y no, en ese sentido, lo que representa para el ciudadano. Y ciudadanos en este mundo más interconectado, más social, de este nuevo mundo que se viene, que en un punto ya está y en otro se viene, de gente que tiene una voz en las redes sociales, que te puede conectar más, que puede, digamos, gente que antes no tenía ningún lugar en el área política, hoy puede tenerlo, puede interpelar a un jefe de Estado o a un candidato desde una cuenta de una persona individual. Creo que estas causas que unen a mucha gente tienen que ser entendidas, analizadas por nosotros para ver para dónde vamos a evolucionar nuestro trabajo, que ya no es tanto de personalismo, sino de colectivos. Y si no, las últimas grandes campañas del mundo, la del aborto en Argentina, la del no en Colombia, el Brexit, dan claves muy interesantes sobre eso, que creo yo es súper importante analizarlas y entenderlas porque hay un cambio de paradigma, nos guste o no, estamos más preparados o no, estemos de acuerdo o no, hay un cambio de paradigma importante en el mundo y en nuestra área específicamente. ¿Vos dirías que en ese cambio de paradigma se distribuyó más el poder a favor de la gente respecto de la dirigencia? Yo estoy seguro que vos pensás que no, yo pienso que sí. Yo quizás tengo una ingenuidad optimista en esto. Creo que antes había mucha gente que no tenía una voz, que no tenía un nombre, que eran invisibles, que hoy pueden ser más visibles y tener una voz gracias a las nuevas redes. Eso es positivo o negativo. Ambas cosas, como todo en este mundo complejo, pero nosotros como profesionales, como académicos también de esto, tenemos que analizar qué significa eso. Hoy no pasa siempre, no es el 100% de los casos, pero un ciudadano que antes tenía que juntarse de a 300.000 e ir a una marcha a algún lado para que lo escuchen, hoy quizás desde una cuenta puede interpelar a alguien al que nunca hubiera tenido acceso. Esa es una realidad. Si pasa seguido o no, si eso es bueno o no, es discutible. Pero ¿cómo cambia eso nuestra profesión? ¿Cómo cambia esa la realidad política que vivimos? ¿Cómo cambia eso las campañas y los gobiernos? Bueno, si se permite una metáfora de este tipo de programas, es como el fast food y el low food, ¿no? El fast food se come rápido y digamos, te saca del apuro. Este tipo de programas es como el low food. Uno se sienta y hace todo más despacio, pensando un poco más. Y bueno, por supuesto, tiene también un uso más acotado que el fast food. Me parece muy importante que se hagan este tipo de programas porque nos deja a nosotros, los protagonistas, poder explicar cosas que muchas veces no están del todo bien explicadas en los medios masivos de comunicación, sobre todo en nuestra profesión, que es la consultoría política, que a veces hay algunas ideas quizás erradas o inexactas de lo que hacemos y nos da la posibilidad a nosotros, en un espacio tranquilo y de reflexión de varios minutos, de poder contar en primera persona lo que hacemos. Para mí el cambio más evidente es la enorme visibilidad que empiezan a tener los políticos fuera de sus ámbitos rutinarios o ritualizados, ¿no? Ya el político no es solo visto
a través de su comunicación editada, maquillada, etcétera, o en su despacho, en su banca y demás, sino que ahora un político en un semáforo en rojo, incidente de hace poco, es capturado por cualquier ciudadano y puesto en discusión. Entonces me queda bastante clara el mayor control de la ciudadanía hacia la dirigencia política. Todavía no estoy viendo, y es pregunta, vos estás más pendiente de lo que pasa en redes que yo, con la comunicación política, y ahí la pregunta es, ¿conocés casos en los cuales se hayan usado bien las redes para construir el positivo de un político? Sí. De una manera en que no lo hubiera podido hacer con medios tradicionales. Sí, lo que pasa es que ahí hay algo que yo estoy viendo, que para mí, a menos por cómo veo yo este paradigma en el que estamos, no son las redes sociales. Para mí es un cambio de paradigma. O sea, las redes sociales ya no son un es como cuando vino la televisión. Cuando vino la televisión en los 60, en el famoso debate entre Kennedy y Nixon, ¿no? Digo, que hablamos 1000 millones de veces, se produjo un cambio de paradigma político. No fue solamente una herramienta nueva de comunicación. Lo mismo con la radio en los 30. Cambia la política. En este caso yo creo que es lo mismo, ya no es lo que hacemos además hacerlo en Facebook, o lo que hacemos además hacerlo en Instagram o en Twitter y analizar cuánta gente. Yo creo que el formato redes sociales, el formato de visibilización, de diálogo, de interacción, se está tomando la política por asalto. Y si nosotros no nos preparamos o no lo miramos bien, se nos va a llevar puestos. Entonces, vos dirías algo así como pasamos del pseudo acontecimiento, ¿no? Como que pseudoacontecimiento como aquel acontecimiento hecho solamente para mostrarlo en los medios electrónicos, a un nuevo tipo de acontecimiento hecho para las redes o porque existen redes. Yo creo que, mirá, si uno... ¿Sabes cuánto tiempo gasta un argentino cuánto tiempo está un argentino conectado a internet por día? Un montón. 8 horas y 16 minutos. ¿De eso cuánto en redes sociales? 3 horas y cuarto. Es mucho más del tiempo que uno veía tele o que uno escuchaba la radio a veces. Digamos, internet pasó a ser parte fundamental de nuestras vidas. Creo que miramos el celular unas 150 veces por día. Estaba leyendo justo un informe que decía que miramos el celular 150 veces, pero lo tocamos más de 1000. Es algo muy interesante. Este nuevo lenguaje audiovisual, si se quiere, esta nueva red, se está tomando el resto. Como pasó con otros medios, no es que sea algo distinto. Lo que pasa es que mientras lo veamos como un canal más, creo yo que estamos cometiendo un error. Creo que esto cambia la forma de hacer comunicación y cambia la forma de hacer política. Entonces lo que antes era el famoso homo videns, ¿no? De Sartori, el espectador político, el elector que mira la política desde afuera, hoy hay un elector sofisticado que interpela a la política, que quiere ser parte, quiere saber, que quiere estar en contra o a favor. Y eso tiene mucho que ver, porque antes lo que uno decía en la mesa del café, ahora lo dice en redes. Y eso llega, y eso es medible, y eso podemos verlo, podemos medirlo, podemos saber muchas más cosas de esa mesa de café que antes quedaban en el anonimato y ahora son visibles. Bueno, ahí hay toda una polémica, ¿no? Sobre el uso de los datos que vamos generando en redes sociales para segmentación, microsegmentación, que es una de tus especialidades, así que hace alguna defensa salvaje de la No hay defensa. Utilización. Hay algo muy interesante, es que ahora las redes sociales, Facebook, Twitter, Google, están haciendo lo que antes hacían las marcas de cigarrillos o la televisión. O sea, están haciendo propaganda reguladora. iPhone, ahora tiene una nueva app que te viene con el teléfono y te dice cuánto tiempo estuviste en cada aplicación o cuánto tiempo estuviste con el teléfono, porque se dan cuenta que si ellos no se autorregulan, los van a regular los gobiernos y eso va a ser peor. Lo mismo pasa con los datos. Vieron que ahora hace poco hubo toda una camada de que tenías que renovar los términos y condiciones porque los habían cambiado. Se están de a poquito autorregulando porque se dan cuenta que si no se autorregulan va a ser peor en el futuro, porque realmente es mucha la información. De vuelta, vos estás 8 horas conectado a internet, el argentino promedio está 8 horas conectado a internet. Esas 8 horas están registradas, lo que hiciste, lo que no hiciste,
cuánto tiempo miraste un post, a quién pusiste like, qué mensajes mandaste privados, qué mirás, qué videos mirás, todo eso está registrado. 8 horas de tu vida registrada milimétricamente y paso a paso. Eso es, por un lado, bueno para las marcas y las campañas, por un lado, terrible para nuestra privacidad. Entonces, se está produciendo un movimiento autorregulatorio que, bueno, creo que igual los gobiernos y las instituciones públicas tienen que tomar partido y definir y generar un debate de, bueno, ¿cuánto de eso se va a regular? ¿Cuánto de eso van a dejar al mundo privado autorregularse? ¿O cuánto va el Estado, la gente en su conjunto, a poner límites a ese tema? Con toda esa información que decías está disponible, que sabemos que se está usando, lamentablemente aparece el uso cuando es escandaloso y demás, pero digo, con toda esa información, la sensación que me sigue quedando, sin haber hecho una investigación sistemática sobre esto, es que hay casos conocidos en los cuales se aprovechan los datos para generar campañas negativas. O sea, parece eficaz la utilización de toda esa información para generar negatividades. Pero te insisto con la pregunta por las positividades. Sí. ¿Conocés casos de uso de la información y del microtargeting para lograr conectar mensajes positivos en lugar de negativos? Te diría que todos, empezando por Macri. Macri encontró en las visitas ciudadanas, en los ir a comer milanesas con la gente, a tomar mate, una forma de bajar sus negativos que fueron tan fuertes que terminaron siendo los spots de campaña de Cambiemos en las presidenciales del 2015, esas visitas que nacieron para redes. Obama... Sí, yo francamente no me las termino de creer y pienso en la campaña de Macri, en el corazón del éxito de Cambiemos. Creo que está la negatividad sobre el adversario. Bueno, pero era una negatividad implícita, no explícita. Y creo que esto de ir a conocer a la gente uno a uno tenía que ver también con un contraste, una contraposición contra los grandes actos peronistas y Cristina en una plaza de Mayo con miles y miles de personas y Macri en la casa de una señora en González Catán comiendo bizcochitos. Digo, es lo positivo. Para mí, todo mensaje positivo tiene en su génesis también un contraste con el otro. Que sea positivo no implica que no sea negativo. Este es un caso, me parece que lo explica bien. Entonces, Obama en el 2008 y 2012, Obama fue como que el que fundó esta nueva política basada en las redes, en los lenguajes de las redes sociales más allá de la red social per se. Tengo que pensar otros, pero sí, digamos, de vuelta. Vos planteabas la necesidad de reconceptualizar la política, la práctica política, hablabas de la necesidad de un nuevo paradigma. ¿Cómo te suena el concepto que echó a rodar Castells de autocomunicación de masas como complementario de la comunicación de masas de los medios tradicionales? ¿Te suena que puede dar alguna clave esta idea de autocomunicación de masas o no va por ahí la cosa? Contame un poco de qué se trata. La idea de Castells es básicamente esa, que en la comunicación de masas el paradigma es un medio con un mismo mensaje igual para una audiencia amplia. Al principio se consideraba formada por individuos bastante parejos, después se complejizó, pero no cambió la idea de que la comunicación era de uno a muchísimos. Entonces lo que dice Castells con la autocomunicación de masa es el concepto de no hay más, la comunicación de uno a muchos ahora compite y se complementa, se complejiza, dice él, con la comunicación de uno a uno entre muchos. Entonces, tratando de buscar un paradigma nuevo respecto de lo que habitualmente trabajamos, muy ligado en nuestro trabajo a las teorías de la comunicación más tradicionales, ¿no? Que han puesto el acento en cuál es el efecto de los medios sobre las audiencias. Parece muy interesante lo que acabas de decir, no tenía conocimiento de ese Pongamos concepto. Pongamos la lista entonces a Castells Pongamos de la en que la lista de libros. Yo creo que ahí está la clave. Creo que yo veo una política mucho más de pares hablando con pares, más que un político hablando con un ciudadano,
de amigos hablando con amigos, armando colectivos, hablando comunidades. Veo mucho más la noción de comunidad, ¿no? Quizás volviendo a Platón en la República, ¿no? Volviendo a grupos de ciudadanos pensando lo mismo y debatiendo entre ellos, volviendo a la polis, a la plaza, ¿no? Que existía antes, que ahora vuelve a haber una plaza pública de debate. Quizás estoy exagerando para mostrar cómo veo yo que es lo que se viene. Mirá, el índice de crecimiento de Internet, de usuarios de Internet, es anualmente el 7%. El índice de crecimiento de usuarios de redes sociales es casi el 14%. Eso significa para mí que el tiempo que estamos en Internet vamos a estar en redes sociales. Todo va a ser una red social, así como Waze, que pasó de ser un GPS a una red social de GPS, donde lo que hago yo, te da información a vos, y lo que nosotros hacemos de forma colaborativa, porque yo pongo mi información, vos le agregás la tuya, a un tercero le sirve más. Creo que esa va a ser la nueva dinámica que nos va a regir en los próximos 20 años. Y así tenemos que ver nosotros también, me parece, la comunicación política, donde lo que dice una persona, sumado a lo que dice otra, sumado a lo que dice una tercera, puede servir a nuestro candidato para hacer algo con un apoyo más popular. Yo creo mucho que se vienen las grandes causas, los grandes movimientos ciudadanos, más de abajo hacia arriba. Se vio en Estados Unidos en la última elección. Récord de mujeres, récord de minorías, récord de candidatos no puestos por el establishment, sino que salieron como challengers en la campaña y le ganaron las primarias a demócratas que estaban ahí hace 20 o 30 años. Con lo bueno y lo malo, ojo. Quizás en la forma en la que lo estoy verbalizando parece una utopía social, sin embargo creo que... No lo iba a tomar como una utopía, pero sí te veo claramente optimista respecto de las grandes tendencias. No necesariamente, porque así como esto funciona para lo positivo, también tenemos dos pulsiones muy potentes en la comunicación política, la esperanza y el miedo. Si va de la mano de la esperanza y del futuro, creo que es muy positivo. Ahora, cuando esto pasa del lado del miedo, y vemos campañas como la de Trump, de la última campaña donde ponían a un violador latino como muestra de por qué los latinos no tienen que entrar y por qué tiene que haber más republicanos en el Congreso, o el Brexit, o lo que hay ahora en Alemania con el crecimiento de los partidos neofascistas en Alemania y en Francia, ¿no? En un montón de otros países. Tenemos la otra cara, que es peligrosa y que es muy, muy, muy negativa. Bueno, me gusta tu par del yin y el yang, ¿no? La esperanza y el miedo para cerrar el diálogo y dejar abierto el que sigue. Bueno.